Hola, ¿qué tal? Soy Marlene Solórzano, coordinadora del Departamento de Estudios Sociales del CONET. Hoy les hablaremos sobre los movimientos sociales y políticos en América Latina. Me acompaña mi compañero profesor, Jonathan Soto. Bienvenidos. Este es un tema interesante. Los movimientos sociales fueron la respuesta a un sistema económico que no estaba resolviendo los problemas de la mayoría de la población. Esperamos que esta videotutoría sea de su agrado. Este tema forma parte de los contenidos de 10º año y su objetivo es analizar las características de los modelos económicos implementados en América Latina en el siglo XX y sus implicaciones económicas, políticas y sociales. Para entender mejor este tema es necesario rescatar que el liberalismo busca el individualismo extremo y por tanto promueve la participación política a los recursos económicos. Esto va a generar una sociedad polarizada a nivel económico, político y social. Las desigualdades que surgieron aunado a la crisis del modelo liberal van a provocar movimientos sociales y políticos que van a buscar reivindicar los derechos de los más desposeídos. Es así que entre los movimientos sociales que surgen está el reformismo, que propone cambios y mejoras graduales en todos los ámbitos de la sociedad, en especial en el político y social. Todo esto se da a principios del siglo XX, a través o en busca o proponiendo un Estado interventor. El reformismo busca entonces promover la participación del Estado como un regulador no solo de la economía, sino también de las relaciones del trabajo y seguridad social a través de un discurso antiimperialista, reafirmando así el nacionalismo. Ahora analicemos otro de los movimientos políticos que se dan en América Latina debido a la crisis. Uno de ellos es el antiimperialismo, que consiste en una respuesta hacia la intervención militar y económica que está ejerciendo los Estados Unidos en América Latina. Esto va a provocar movimientos populares y políticos en toda América Latina que van a ir a la calle a evidenciar ese resentimiento que tienen hacia la nación del norte. El desarrollo de protestas públicas es una de las características de este periodo e incluso el enfrentamiento militar de grupos contra los gobiernos que protestan por la intervención estadounidense dentro de la economía nacional. Para hacer evidencia de la intervención que Estados Unidos ejerce sobre América Latina, les ponemos este mapa donde pueden observar que incluso países como Costa Rica poseen bases militares estadounidenses durante todo este periodo. Analicemos entonces que los rasgos del imperialismo son, por un lado, la oposición a compañías estadounidenses, es decir, a la intervención militar y económica. Y por otro lado, tenemos la ocupación militar directa de los Estados Unidos, como golpes de Estado o incluso la invasión a otros territorios. Ahora analicemos qué ocurren con estos movimientos populares en América Latina. Hay dos tendencias que se van a marcar. Una es el populismo. El populismo entendido como aquel movimiento en el que algunos líderes se aprovechan del seguimiento de las masas populares para enfrentar a otros grupos de poder. En el caso de América Latina lo podemos evidenciar en Juan Domingo Perón en Argentina, Raúl Haya de la Torre en Perú y Getúlio Vargas en Brasil. Por otra parte, las dictaduras de los militares y los oligarcas. Estos grupos llenos de poder aprovechan los movimientos sociales y las manifestaciones que hay en la calle para ejercer presión y reprimir estos grupos y bajo ese pretexto de ingobernabilidad empezar a gobernar por la fuerza. Analicemos algunos de esos regímenes militaristas oligárquicos que estuvieron presentes en América Latina y que subyugaron en muchas ocasiones al pueblo. Lo primero es que va a estar integrado por los ricos, es decir, los que estaban ligados al comercio, los que estaban ligados a las grandes posesiones de territorio. Va a haber una hegemonía del ejército. El ejército va a comandar en muchas ocasiones estos golpes militares y va a ejercer presión desde el ejército mismo. Incluso va a desplazar a algunos gobernantes importantes para ejercer su mando. Por supuesto que cuando el ejército toma el control, los derechos humanos son completamente y absolutamente violados en estos pueblos.
Estas dictaduras se encontraban, en la mayoría de los casos, plegadas a los intereses del capital extranjero, entiéndase bien los Estados Unidos, lo que aumentó el sentimiento antiimperialista. No favorecían los cambios sociales y por el contrario buscaban el beneficio propio de los sectores más poderosos. Algunos ejemplos de los regímenes oligárquicos que utilizaron el ejército para dar golpes de Estado lo encontramos con Somoza en Nicaragua, con Batista en Cuba y con Trujillo en República Dominicana. Continuando con el tema de la Revolución Mexicana, vamos a hablar de las causas que llevaron a esta revolución, y entre ellas tenemos la dictadura de Porfirio Díaz, que duró aproximadamente 34 años, y las grandes concesiones que les hizo a la clase oligárquica nacional y a los extranjeros. Por otro lado, tenemos la crisis del agro, puesto que las grandes cantidades de tierra del sector rural quedaban prácticamente en manos de los latifundistas. Esto entonces va a llevar a varios aspectos. Uno, hay que tomar en cuenta que la herencia colonial y la gran cantidad de población indígena estaba quedando, como mencionábamos anteriormente, sin tierras, puesto que todas ellas estaban en manos de los comerciantes, de la clase oligárquica nacional y algunos extranjeros. Esto va a generar desigualdades sociales entre la clase indígena y los campesinos. Por otro lado, tenemos a la clase trabajadora, totalmente reprimida en la pobreza por los bajos salarios. Un ejemplo de las contradicciones sociales surgidas en la sociedad mexicana es el hecho de que para 1910 el 50% del territorio se encontraba en manos de 200 familias terratenientes y extranjeros, y existían latifundios de más de 400,000 hectáreas de extensión. Entre los líderes revolucionarios campesinos y populares tenemos a Emiliano Zapata, a Francisco Villa, a don Francisco Madero, que luchó por los derechos esenciales del voto, por ejemplo, a Venustiano Carranza, que impulsa la reforma constitucional. Entre las consecuencias de la Revolución Mexicana tenemos la reforma agraria, donde se les devuelve las tierras a los indígenas, se nacionaliza la banca y los ferrocarriles y la minería. Las garantías sociales es otra de las consecuencias, donde se incluyen las garantías laborales y además el derecho a la sindicalización. Por otro lado, el surgimiento y consolidación del Partido Revolucionario Institucional, que va a durar aproximadamente en el poder 70 años. Hablemos ahora sobre la Revolución Cubana. Es quizá uno de los procesos revolucionarios más emblemáticos del mundo y que inicia en 1959 el proceso armado, pero que años de atrás se viene gestando de diferentes maneras. Este proceso es importante porque le da identidad a toda América Latina y es un surgimiento antiimperialista que se va a extender por el resto de América Latina. Analicemos las principales causas de la Revolución Cubana. Para empezar, recordemos que Cuba es una pequeña isla que se encuentra solo a unos kilómetros de los Estados Unidos y desde donde los Estados Unidos habían ejercido una gran influencia económica y política. De esta manera, el dictador Fulgencio Batista era uno de los dictadores que había sido colocado ahí con la venia, con el favor de los Estados Unidos. Ese tipo de gobierno había generado desigualdad social y pobreza, pues la mayoría de las riquezas y la mayoría de los sectores productivos se encontraban en manos extranjeras, justamente de Estados Unidos. Hay un control estadounidense sobre la economía de la isla y este control lo podemos observar en los cultivos, en la minería. Esto va a provocar un problema agrario porque los pobres no tienen tierra para cultivar y la mayoría está en unas pocas manos. ¿Qué fue exactamente la Revolución Cubana? Fue un proceso revolucionario que termina en 1959, pero que se gesta desde años atrás. Propiamente va a ser liderado por Fidel Castro y su grupo se va a denominar 26 de julio. Algunos de los líderes de la revolución, todos ellos emblemáticos en América Latina, son el Che Guevara, los hermanos Castro, Fidel y Raúl, y Camilo Cienfuegos. Analicemos algunas de las consecuencias de la Revolución Cubana.
se dio una reforma agraria, efectivamente. Esa tierra fue incautada a los Estados Unidos, a los extranjeros que tenían esta tierra, y fue repartida entre los agricultores. Sin embargo, con el gobierno comunista, esta tierra va a ser retomada para la producción del Estado. Hay una reforma educativa. Existe una preocupación de alfabetización a todos aquellos sectores donde anteriormente no llegaba la educación. Se instaura un modelo social bajo el control del Partido Comunista Cubano. El Partido Comunista va a controlar de esta manera todos los aspectos sociales, políticos y económicos de la población cubana. Ante el espaldarazo que le da a Estados Unidos, Cuba tiene que recurrir hacia la Unión Soviética y esta va a respaldar todo el proceso cubano. Por supuesto que en el marco de la Guerra Fría esto va a tener implicaciones de tensión entre Estados Unidos, Cuba y Rusia. Por su parte, Estados Unidos responde con un bloqueo económico hacia la isla, de manera que sancionará no solamente a cualquier comerciante que trate de hacer negocios con la isla, sino incluso a los países de América Latina que quieran hacer negocios con Cuba. Este bloqueo continúa hasta la fecha. Concluimos este tema haciéndole algunas recomendaciones que le pueden servir para su estudio. Construya esquemas y mapas conceptuales sobre los principales movimientos y sus características. Haga comparaciones entre un movimiento y otro movimiento. Esto le puede ayudar para entender cada uno de ellos. Y por último, reflexione cómo estos eventos históricos están influenciando hoy su propia realidad. Muchas gracias. Desde la coordinación del Departamento de Estudios Sociales del Colegio Nacional de Educación a Distancia, les damos el profundo agradecimiento por haber compartido con nosotros este video tutorial. Esperamos haberle sido de ayuda a comprender el tema. Sin embargo, recuerde que la lectura de la antología es necesaria para complementar este video. Muchas gracias.